Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros iniciamos la vida cristiana, leemos la palabra, recibimos enseñanzas, discipulados, seminarios, talleres y adicionalmente gran cantidad de predicaciones y enseñanzas a través de las actividades que realizamos en la iglesia. Sin embargo, toda esta información quizás no la llevamos a una concreción o no la llevamos a unas decisiones o no la tenemos mentalmente organizada ni en nuestro corazón, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra mente. Y realmente no damos unos pasos estables y firmes en el crecimiento, en la edificación y en la consolidación de nuestra vida cristiana y de nuestro proceso de salvación y de transformación en personas nuevas. Nosotros tenemos que aprender a ver en la Biblia elementos básicos, sencillos, claros y definidos que el Señor ha puesto en su palabra. A veces las interpretaciones rebuscadas o el querer ser novedosos en la interpretación o en la evangelización o en la predicación hace que quizás perdamos el horizonte hacia donde nosotros debemos caminar. Por eso, hoy he traído un tema que es supremamente sencillo, pero que es importante lo tengamos claro. Y por eso hemos colocado como título, los llamados de Dios para nosotros. Si nosotros preguntásemos en este momento a los que nos escuchan, ¿cuáles son los llamados de Dios para nosotros? Quizás muy pocas personas lo tendrán lo suficientemente claro y definido en su vida y en su relación con Dios. Yo quiero recordarles que el Señor hace específicamente 3 llamados a todos los seres humanos y especialmente a los que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos llamados para enunciarlos claro? Primero, el primer llamado del Señor es el llamado a la salvación. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es el llamado a la santidad. Y el tercero es el llamado al servicio. Son 3 los llamados del Señor, no son más, no nos podemos complicar buscando otras cosas. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra relación con el Señor, en nuestro proceso de salvación, en nuestra vida eclesial y en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús y con aquellos que no creen en el Señor en el proceso de evangelización, todo está enmarcado en estos 3 llamados. Un llamado a la salvación, un llamado a la santidad y un llamado al servicio. La palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Pablo hace la siguiente recomendación central que tiene que ver con nuestro primer llamado: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, nosotros en el llamado del Señor nos debemos ocupar de nuestra salvación. Y agrega, con temor al Señor y con temblor. O sea, estamos hablando de ese proceso de salvación que nosotros debemos tener claro. ¿Cuál es el proceso de nuestra salvación? Y basado en cuáles leyes espirituales que nosotros las debemos tener suficientemente claras. Nosotros tenemos que saber que en el plan de Dios, por su amor, Él quiere que nosotros seamos salvos. Entonces, el amor de Dios diseñó un plan para que nosotros fuéramos salvos. Lo segundo, que nuestra condición es la de pecadores y que el único camino es Cristo Jesús. Que nosotros debemos tener fe y
que nuestro destino es la eternidad en la presencia del Señor. Son elementos que yo debo tener claros en mi proceso de salvación. Que Dios me salva por amor, que yo soy pecador, que el único Salvador es Cristo Jesús, que yo requiero tener fe para estar en el proceso de salvación y que mi destino es la eternidad en la presencia del Señor. Ese es el llamado a la salvación del cual Pablo le dice a los filipenses: ocúpense en vuestra salvación. Ese es el primer llamado que el Señor nos hace. La palabra también nos dice, en 1 de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el segundo llamado es el llamado a la santidad, como dice en otro versículo: sin la santidad no veremos al Señor. Pero nosotros tenemos un concepto de santidad partiendo de Dios. Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Nosotros ya fuimos pecadores, nosotros nacimos en el pecado, nosotros vivimos en el pecado. Nuestra santidad no se parece a la santidad de Dios. Entonces, nuestra santidad es una lucha diaria y permanente por el resto de nuestras vidas para ajustarnos a las normas, leyes y preceptos del Señor y vivir según su palabra. ¿En qué? En el proceso de reconocer nuestros errores, proceder al arrepentimiento y generar cambios y decisiones en nuestra vida. Esa es la santidad que nos pide el Señor. Un proceso de evolución y crecimiento en el arrepentimiento y en los cambios con los cuales vamos ajustando nuestra vida a los preceptos, a las leyes y a aquellas cosas que el Señor ha determinado en la palabra. Nosotros no podemos alcanzar la santidad de Dios porque nosotros nacimos en el pecado y tenemos relación con el pecado. Pero sí, Cristo Jesús nos permite a través de su sacrificio que nosotros vivamos en un proceso de crecimiento en la santidad diaria y permanentemente que Él ganó en la cruz para nosotros y que Él lo valida cuando nosotros partamos de este mundo a través de la santificación. Pero la palabra también dice en Mateo capítulo 20, versículo 26-27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y agrega la palabra, Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el tercer llamado. El llamado al servicio. Quizás nosotros acatamos con cierta corrección el hecho de que Dios nos llama a la salvación y por necesidad acatamos el llamado a la salvación. Luchamos, aunque quizás con poca fe, y acatamos el llamado de la santidad. Pero casi siempre, por alguna razón, este tercer llamado no lo acatamos al mismo nivel. Pero este nivel de servicio que el Señor nos dio como ejemplo. Recuerde, Jesucristo vino e hizo el ejemplo de servicio que requeríamos nosotros aprender. Él dio ejemplo de cómo servimos y cómo debemos servir a los demás. Y ese es el tercer llamado. Y es el llamado que no corresponde solamente a los miembros de la congregación en el sentido de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, de los líderes o de los servidores. Este es un llamado, o estos tres llamados son para todas, absolutamente todas las personas que dicen creer en Cristo Jesús y que determinan recibir al Señor en su corazón. Estos tres llamados se deben cumplir con igual rigurosidad. El llamado a la salvación porque es nuestra necesidad. El llamado a la santidad porque es el proceso que nos lleva a la vida eterna en presencia del Señor. Y el llamado al servicio porque es la oportunidad que nosotros
tenemos de compartir con las demás personas lo que Dios en su amor nos ha dado a nosotros. Los que somos salvos en este momento somos primicia, dice la palabra, somos primicia de aquellos que vienen detrás de nosotros. Detrás de nosotros están nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amados, nuestros conocidos, nuestros relacionados. Nosotros tenemos que acatar el llamado al servicio, porque con ello colaboramos en la salvación de aquellos que amamos o de aquellos con los que nos relacionamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.